Hola, mi nombre es Vladimir Morales y te doy la más cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube, Marcas que dejan huellas, en nuestra sección La Entrevista. Hola, bienvenidos a nuestra sección La Entrevista desde Casa Patacona Restaurante Rocería. Mi nombre es Vladimir Morales y en colaboración con Marcas que dejan huellas, pues le presentamos nuestra entrevista del día de hoy con nuestro amigo Carlos Rodríguez, quien es consultor empresarial, y vamos a estar hablando un poco acerca de quién es Carlos Rodríguez y sobre todo de las actividades que va a realizar en el mes de julio. Bienvenido, Carlos. Gracias, Vladimir. Un privilegio y agradecer a Casa Patacona y Marcas que dejan huellas por la invitación. Bueno, ¿cómo te sientes en este maravilloso espacio? Bien, mira, ya es creo que la segunda o tercera oportunidad que estoy por acá y no deja de sorprenderme el buen ambiente, la calidad, sobre todo el servicio, la calidad humana con que somos atendidos cuando llegamos. Tuvieras que definirte como persona, contar un poco acerca de tu propia historia, ¿qué nos contarías? Mira, dos Carlos. Carlos que nació y se formó, y el Carlos que a partir de conocer un estilo de vida llamado coaching, entonces me desarrollé como coach del desempeño humano, me especialicé como consultor empresarial y he tenido la oportunidad de crear, desarrollar e implementar talleres y formaciones a medida según tú como empresa puedas solicitarme. Tu línea de consultor empresarial, ¿cómo la defines? ¿Cuáles son los pasos que tú tomas al principio para una vez que ya tienes la oportunidad con una empresa? ¿Qué es lo primero que tú miras cuando tienes esa primera entrevista? Bueno, lo primero que se hace es un análisis diagnóstico de distintos procesos. Pero pasa lo siguiente, yo como filosofía humana, en un proceso falla una máquina, reemplaza la máquina y el proceso continúa, la producción no se detiene. Pero más del 90% influye es el ser humano. Entonces, cuando un consultor se enfoca en desarrollar talentos dentro de una organización, definir debilidades para convertirlas en fortalezas, la mayoría del empresario, hay que aumentar las ventas, ¿resuelto el problema? No. Muchas veces el problema es falta de capacitación, falta de entrenamiento. Pero ¿cómo diagnosticas tú eso? ¿Cuál es el proceso? Yo como empresario pues veo que mi empresa no está funcionando del todo, pienso que estoy invirtiendo en cosas, pero al final los resultados no tengo tiempo, no estoy contento, converso contigo. ¿Qué preguntas básicas me harías? Vale, primero son entrevistas con la plana mayor y mandos medios, su perspectiva ante la empresa, qué pueden aportar ellos a la empresa y qué les está aportando la empresa a ellos. Se hace a la medida una serie de cuestionarios donde uno a uno los planos medios y la plana operativa y administrativa van a responder. Esos cuestionarios me van a dar a mí los capits que van a ser indicadores de mejoras, posibles mejoras o contentos o descontentos dentro de una organización. Muchas veces, por más confianza que tenga el empleado con el jefe, por ser el jefe, se sienten intimidados. Entonces ya entrando en un área íntima donde se le garantiza que va a haber una total confidencialidad entre la respuesta que me estás dando, mira, esto no lo va a saber ninguno de los jefes. Yo puedo tener una valoración y variables que van a indicar cuáles son los aspectos o las líneas dentro de los procesos bien operativos o administrativos que pueden ser mejorados. ¿Cuáles son los tiempos en los cuales Carlos Rodríguez hace que una compañía, una empresa se transforme? Interesante, mira, es variable, depende de la nómina, la cantidad de empleados que tenga. Porque fíjate, la fase inicial son entrevistas uno a uno. Por más que yo, de manera virtual, te puedo enviar un formulario, yo tengo que leer, analizar y vaciar esa información en una tabla. Yo, como miembro acreditado de la Global Confederation of Coaching, tengo la ventaja que cuento con otros más de 300 profesionales, donde puedo ensamblar un equipo de trabajo para determinadas empresas. Podemos estar hablando desde 6 meses hasta 1 año, 2 años, depende. Siempre va a depender de la nómina, de la cantidad de empleados que tenga la empresa. Una experiencia que te haya dejado huella como profesional. Bueno, acá en España, Elephant Real Estate, por más que suene a nombre americano, es una empresa totalmente española, donde trabajan orientados al mundo inmobiliario, el mundo de bienes raíces, pero como empresa su principal enfoque es el ser humano, el desarrollo de su equipo de trabajo, donde les importa la calidad y el equilibrio de la persona antes que el dinero. El dinero se convierte para ellos en una consecuencia. Gracias a Dios. Tienes 2 conversatorios en el mes de julio en el Centro Empresarial y Cultural Acuaidán.
Cuéntanos un poco acerca de esos dos conversatorios. Primero es el 14 de julio, se llama Inteligencia Emocional versus Conflictos Laborales, donde vamos a través de una experiencia interactiva con el público, a desarrollar herramientas para identificar cuáles son los conflictos, cuál es el origen de un conflicto y cómo utilizar la inteligencia emocional como herramienta para resolver alguno de esos conflictos. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos de no de gestionar nuestras emociones. Nuestras emociones son espontáneas, fluyen y no hay quien las detenga. Pero sí tenemos la capacidad de gestionar la reacción ante la emoción. ¿Es un conflicto laboral? No. Esa inteligencia Eso es inteligencia emocional. ¿Cómo gestiono no la emoción, sino cómo reacciono ante la presencia de un conflicto? ¿Reaccionar o responder? Responder. Responder. Conflictos laborales. ¿Cuándo una situación ya se declara como un conflicto laboral? Hay el mito que el conflicto per se es negativo. De los conflictos laborales, por lo general, siempre sale algo positivo. Se identifican puntos a mejorar Pero, ¿cuándo yo como líder entiendo que tengo un conflicto laboral? ¿Cuándo ya se sale de una situación puntual a algo que es repetitivo? Fallas en la comunicación, expectativas no cumplidas. El 90% de los conflictos son por expectativas propias que nos hemos creado ante una situación. Lo voy a dejar para que vivan la experiencia en el conversatorio, el concepto como tal de conflicto, ¿no? Tenemos una idea errónea de que el conflicto es algo negativo y que no siempre se puede resolver. Cuando el segundo conversatorio habla de pensamiento, palabra, acción y resultado. Cuéntanos un poco acerca de cada concepto. Mira, es interesante, eso es una ecuación sencillita, pensamiento, palabra, acción y resultado. Según cómo pienso, actúo, según cómo actúe, según cómo pienso, hablo y según cómo hable, actúo y ahí van a estar mis resultados. Si aprendo a identificar cuáles son esos pensamientos que no me impulsan, que no me empoderan y los voy eliminando a mi vocabulario, entonces voy teniendo un pensamiento más positivo y de esa manera voy a hablar de una manera más positiva y por consecuencia actúo con relación a cómo estoy hablando. ¿Y qué sucede? Van a ser distintos resultados. La mayoría de las personas quieren obtener resultados distintos, pero no cambian su manera de pensar, sino solamente su manera de actuar. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil? ¿El cliente o la organización más difícil, sin nombrar la organización, porque no viene al caso? Pero esa organización donde tú conseguiste una gran dificultad y cómo la resolviste. Una consultoría Venezuela, un restaurante. Ahorita que estamos en un restaurante, porque yo no soy ni chef, ni administrador de alimentos, nada. Pero la empresa, los dueños querían que fuera yo quien les hiciera la consultoría. ¿Qué hice? Me hice asociar, hice alianzas con los mejores chefs, administradores de restaurantes que mi presupuesto me permitía pagar. Llevamos a feliz término la consultoría, la empresa que había nacido desde un kiosco pequeñito a convertirse en una mesa, en un restaurante de servir 100 platos al día, creció y no crecieron empresarialmente como creció la empresa. Entonces se hizo el trabajo primero con los socios, después con los mandos medios, después con la parte operativa y hoy día cada vez que veo en las redes sociales y ellos mismos están en contacto conmigo, están muy contentos con los resultados. Bueno, Carlos, quiero darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda, también invitarlos a todos a que estén muy pendientes de estos dos conversatorios que le vamos a estar haciendo llegar la información para que se registren y darle gracias a todas las marcas que nos apoyan como Óptica Savi, Casa Patacona Restaurante, Jesús Aranda, asesor financiero y esperarlo en la próxima entrevista cuando sigamos conociendo marcas que dejan huella. Muchísimas gracias, Carlos, y te dejo la palabra para despedir esta entrevista. Bueno, gracias Vladimir ante todo y bueno, no deje de estar atento al conversatorio, el primero será el 14 de julio, inteligencia emocional versus conflictos laborales y no solamente laborales, ahí vas a aprender, vas a vivir una experiencia bastante interesante. Anótalo en tu agenda, 14 de julio, Centro Cultural Empresarial Acuaidán, en Manises. Bueno, muchísimas gracias y les recordamos que estamos en Casa Patacona Restaurante Rocería, un lugar privilegiado cerca del mar y nos vemos en la próxima entrevista. Esta entrevista es cortesía de Óptica Savi, lo mejor estás por verlo. Casa Patacona Restaurante Rocería, un lugar privilegiado cerca del mar. Acuaidán, agua técnicamente perfecta.